Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía. Le prometo que tenemos cosas muy interesantes que escuchar de boca de nuestra invitada de lujo, Marielena Salinas, @cala_CNN, nuestras cuentas oficiales en Twitter. También con esas claves nos puede encontrar en nuestra comunidad de Facebook. Preguntas, saludos, comentarios para Marielena, que está engalanando nuestra mesa. Marielena, estás radiante con esos colores, además. Gracias, igualmente tú, muy de otoño. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. Gracias también a la cadena Univisión por permitirte estar con nosotros por toda esta hora. Gracias, un placer. Como siempre, comenzamos con una reflexión. La de hoy la teníamos preparada por otros caminos, pero la noticia nos rige para hablar una vez más de tragedias, que como digo yo, lamentablemente los noticieros y los periodistas nos convertimos en aves de mal agüero. Pero ocurre una nueva tragedia proveniente de un tiroteo. Ocurrió este lunes en la sede del Comando de Operaciones Navales estadounidenses en Washington, la capital de Estados Unidos, cuando un ex reservista de la Armada, identificado como Aaron Alexis, y quien fue abatido, desenfundó un arma de fuego, dejando un saldo de 12 muertos y varios heridos. Instantes después, el presidente Barack Obama calificó el hecho como una tragedia, haciendo énfasis que el país se estaba enfrentando a otro tiroteo masivo. Y es que, bueno, nuevamente un hecho similar enluta y pone en vilo la seguridad de las personas que vivimos en este país, donde ya se está volviendo común que actos reprochables como este se lleven a cabo. Otro dato importante, les cuento que este tiroteo ha sido el incidente con más víctimas mortales registrado en la capital estadounidense desde el año 1982, cuando un avión de pasajeros se estrelló en el río Potomac y acabó con la vida de 78 personas. Y bueno, esta masacre pone en perspectiva nuevamente el debate sobre el control de armas de fuego en Estados Unidos, donde hay opiniones encontradas. Y yo le pregunto, ¿qué opina usted sobre la facilidad que existe para comprar un arma de fuego en Estados Unidos? ¿Debe estar prohibida la venta de armas de fuego para la población civil? ¿Se siente usted más seguro teniendo un arma de fuego en su posesión? Yo creo que son preguntas que todos los seres humanos, viva usted en Estados Unidos o viva en Canadá o nos esté viendo desde cualquier país de América Latina, es una pregunta para reflexionar. Y Marielena, cosas de la vida, porque ya te digo, nuestra reflexión de hoy no tenía absolutamente nada que ver con noticias de actualidad. Queríamos incluso sacarte a ti un poco de las noticias y hablar de tu vida, como tú me propusiste en Twitter. Vamos a hablar de la vida, no de mi vida, de la vida, que no es lo mismo. Pero hay que hablar de esto. Fíjate cómo cambian las cosas. Que una de las cosas que cambió fue un partido de béisbol hoy, y también cambió una fiesta que había hoy en la Casa Blanca para celebrar la independencia de México y de Centroamérica. Pero sí, como dijo el presidente Obama, esto viene a enlutar a este país nuevamente. Y es muy triste, no únicamente que no estamos haciendo nada para controlar un poquito más las armas, y sabemos que es curioso porque hablas de las redes sociales, y una de los primeros tweets que recibí en las redes sociales era: no me quiten mis derechos. O sea, en cuanto saben que hay una masacre, lo primero que dicen es: no me quiten mi derecho a tener un arma. Pero no se trata de quitarle a alguien el derecho a tener un arma, sino tener un poquito más de control de quiénes pueden tener armas. Y se sabe ahora un poquito más de este individuo, una persona que tenía problemas emocionales, una persona que había pasado por lo que llaman anger management classes para controlar su ira, una persona que fue despedida porque tenía algunos casos de desorden. Sin embargo, fue contratado como contratista independiente. Entonces, hay algo mal, están pasando cosas que no deben de pasar, y están llegando las armas a personas que no deben de tenerlas, ¿no? Y es lo que dices, el derecho que da la Constitución de Estados Unidos a que un ciudadano pueda portar armas. Mucha gente no quiere que se le quite ese derecho, esa posibilidad, pero por otro lado, vemos lo que ocurre cuando esa cantidad millonaria de armas, porque es una industria billonaria, está en la calle. Claro, pero no estamos en el viejo oeste, han cambiado las cosas, han cambiado los tiempos. ¿Y por qué necesitamos armas de asalto? Armas de alto calibre? ¿Por qué necesitamos ese tipo de armas? ¿Por qué cualquier persona lo puede comprar? ¿Y por qué pueden comprar cientos de municiones a través de Internet? Algo no está funcionando. En el tema de las noticias, la cadena Univisión representa, bueno, es además por excelencia el portal de noticias, la plataforma multimedios de los más de 50 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, por la cobertura, por la tradición y por el prestigio además que han alcanzado durante todos estos años de existir.
¿Ustedes cómo abordan todos estos temas, María Elena? En este caso no... En todas nuestras plataformas. Exacto. Pero en este caso no toca tanto a la comunidad hispana, pero sí hay muchos otros que vinculan a los hispanos directamente. Bueno, yo creo que ese es el tipo de noticia de interés humano que no importa cuál sea tu origen étnico, yo creo que a todos nos interesa. Cuando hay una pérdida de vida, nos llega a todos de cerca. En este caso es en Washington. En Washington hay muchos hispanos. Mi hija va a la universidad en Washington, inmediatamente me preocupé, empecé a mandarle mensajes, no salgas de la universidad. Pero siempre que el sufrimiento humano lo sentimos todos, sin importar el color de nuestra piel ni el acento de nuestra voz, a todos como seres humanos nos afecta cuando hay pérdida de vida. Y así como en este caso fue en un centro naval, mañana pudiera ser en una escuela primaria, un high school, pudiera ser en un sitio de trabajo. Estamos todos en este país vulnerables a que esto puede llegar a ocurrir. Es que tenemos que estar pendientes. Yo creo que como seres humanos sí nos interesa. Hablas de tu hija y yo sé que te ha costado bastante cortar el cordón umbilical emocional con tu hija. ¿Es cierto que te pasaste 5 días con ella en la universidad y ella te tuvo que literalmente botar de allí y decir, casi. Mami, déjame? Sí. Bueno, pero parte de eso es porque también teníamos que mudarla a su cuarto, ¿no? Al dormitorio en la universidad, y había que comprarle todas las cosas que necesitaba para el dorm y cambiarlas y medir y esto, ¿no? Pero sí se me hizo muy difícil, y es curioso porque nosotros sabemos todos que hay que preparar a nuestros hijos para la universidad. De hecho, desde que están en kinder, los llevamos con la intención de darles desde muy chiquitos la mejor educación posible para que cuando lleguen a la preparatoria se gradúen y puedan entrar a una buena universidad y así empezar su camino hacia el éxito y hacia una vida independiente. Y toda la vida trabajamos para eso durante 12 años de escuela. Pero muy pocas veces nos enfocamos en nosotros mismos y pensamos en prepararnos emocionalmente. Claro. Así es que yo nunca dudé en que mi hija se iba a ir a la universidad fuera de acá. Y estoy orgullosa de ella, estoy feliz por ella. Sé que le tengo que dar alas y dejarla volar y escribir su propia historia. Pero caray, ¿cómo duele? Porque sigue siendo mi bebé y los padres de familia saben que no importa que tenga 18 o 19 años, tu bebé es tu bebé. Son 2 hijas. Son 2, la otra tiene 16, Gabriel. 16, todavía está en casa. Todavía está en casa, me queda 2 años. Y cuando ya las 2 se hayan ido, ¿qué pasa con María Elena Salinas? Ay, Dios mío, no sé. Me voy a tener que buscar un novio, buscar un hobby. Te vas a tener que buscar un novio. O un hobby. O sea que ahora no tienes novio. Un hobby mejor. No, mejor un novio. O un novio con hobby. Un novio con hobby. Exactamente. O sea que no tienes novio ahora. No. Pero yo tengo por aquí un artículo del 2010 que dice: María Elena Salinas podría ser cortejada por uno de los hombres más ricos del mundo, el mexicano Carlos Slim. Uno de los hombres más ricos y poderosos, parece que quedó prendado de la belleza, el carisma y talento de la periodista de Univisión, y fuentes allegadas al empresario aseguran que ya comenzó a pretenderla. Esto es fechado 24 de mayo del 2010. Qué interesante, ¿verdad? Cómo inventan cosas. ¿Es todo un invento esto? Es un invento total, pero 100%. Pero es que tu vida, acuérdate que estás en Univisión, esto es TV y novelas. O sea que sí, pero de lo una que se me manera hace u otra... curioso es que alguien se siente y diga, a ver, ¿cómo lo invento? ¿Y cómo digo que ocurrió esto? Cuando no es cierto para nada. ¿No? Primero, yo conozco a Carlos Slim desde antes del 2010 y he estado tratando de conseguir una entrevista con él y ni siquiera me contestan las llamadas. Si estuviera enamorado de mí, por lo menos una entrevista me daría. Digo, o sea que por no... lo menos. Es lo menos que puede hacer si tanto... ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Te ha pasado muy a menudo este tipo de cosas? ¿Ya te has acostumbrado a que al ser una persona pública, aunque des noticias y estés en 2 extraño. programas serios, noticiosos, te inventen todo este tipo de historias? Es incómodo porque ese tipo de cosas ocurre muy a menudo, pero más que nada ocurre con artistas, claro, ¿no? Con la farándula. Y pocas veces con periodistas. Por eso es un poco incómodo, porque yo no me expongo para que mi vida privada esté en la boca de todos. ¿Y a quién le importa? ¿No? Incluso aquí. No, sí, ¿a quién le importa? A la gente le importa. Mi vida privada, mi vida personal. No, claro, pero a la gente le importa porque obviamente la televisión es una fantasía. Y aún cuando Jorge y tú estén dando noticias, pues es una familiaridad que la gente ve en su casa, ¿no? Claro, pero yo creo que la diferencia entre un periodista, uno espera, es que si quiere salir en una revista o en una portada o en un periódico es por sus logros profesionales. Cierto. Un artista o alguien en la farándula quiere salir por algún chisme porque
también por sus logros, ¿no? Pero también los chismes a veces ayudan a avivar un poco su carrera o darle otra dimensión. Es más divertido, a la gente le encanta el chisme, porque es cierto, hay un mercado en el mundo para ese tipo de información. Si no hubiera muerto la princesa Diana. Yo siempre pensaba en eso. Cuando me tocó cubrir el funeral de la princesa Diana, yo siempre pensaba que si no fuera por esa sed que tiene la gente de conocer todo sobre los famosos, no hubiera ocurrido eso, no lo hubieran perseguido los paparazzi si no hubiera ocurrido esa tragedia. Mario Vargas Llosa habla de que vivimos en la civilización del espectáculo y critica bastante incluso el periodismo, los diarios, la televisión contemporánea, por lo que tú acabas de decir, porque dice que está saturada con todo esto que es parte del morbo de las celebridades. Pero yo a Mario Vargas Llosa le digo, ¿qué cosa es primero? ¿Es la gallina? ¿Es el huevo? ¿La culpa la tenemos nosotros los medios que alimentamos o la tiene el público, que es lo que más consume, lo que más lee, lo que más compra, lo que más ve? ¿No? ¿Cómo cambiar eso entonces? Es curioso, fíjate que en mi página de Facebook tengo muchos seguidores, son muy amables, yo tengo un diálogo constante con ellos y cuando yo pues coloco algún comentario sobre un reportaje que tengo el día de hoy, pues sí hay varios comentarios y se establece un diálogo, pero si pongo algo sobre un artista o incluso cuando puse algo sobre mi hija que se iba a la universidad, se cuadruplicó la cantidad de comentarios porque a la gente le llama la atención esas cosas personales de la gente. Entonces ya te has respondido por qué muchos de estos medios tienen que escribir sobre María Elena Salinas algo para que haya gente que quiera leerlos y después descubran que es mentira. Ay, pero señor Slim, por favor, que me dé una entrevista, por lo menos, ¿no? O sea que Está bien que no esté enamorado de mí, pero deme una entrevista. Lo has intentado muchas veces. Sí, pero llega un momento que ya dejé de preguntar porque ya se me hace absurdo cuando llamas pues ya no te contestan las llamadas, mandas cartas y ya no te contestan las cartas, es porque realmente, aunque yo siempre he sido de la idea de que es importante ser perseverante, de que tienes que insistir. Pero yo creo que uno entiende cuando ya no vale la pena seguir insistiendo. En este caso, consideré que ya no valía la pena seguir insistiendo. Yo tengo por acá en mis récords que hay más de 30 años en tu carrera profesional. ¿Es mucho más que esto? ¿Cuántos son? Si me crees que empecé a los 5 años de edad, entonces son 32 años de carrera. ¿A los 5 años? Bueno, más o menos ahí. Muy jovencita, muy jovencita. Sí, llevo tres décadas. 3 décadas de carrera. Es imposible a lo mejor cuantificar. En la televisión. En la televisión. Y tú empezaste en la radio. Con Univisión. Con Univisión más de 30 años, 32. Exacto. Pero antes hiciste radio. Hice radio, exacto. Ok, ¿y cómo llegas a los medios? O sea, ¿fue una vocación de niña? ¿Tú siempre quisiste estar frente a los...? Por accidente. ¿Sí? Es más, yo quise hacer de todo. Ya sabes que los niños siempre crecen queriendo hacer de todo. Quise ser bailarina, quise ser enfermera, quise ser de todo. Quise ser diseñadora. Pero yo estaba trabajando... ¿En qué estaba trabajando en ese momento? Yo empecé a trabajar en la radio. Y empecé a trabajar en la radio. Yo estuve casado con un locutor hace muchos años, Eduardo Distel se llamaba, en Los Ángeles, y él empezó una pequeña agencia de publicidad y yo había estudiado mercadotecnia. Me llamó muchísimo la atención la mercadotecnia porque es cuando estaba empezando a crecer la comunidad hispana al principio de los 80s. Y yo cuando me ofrecieron la oportunidad de entrar en televisión, ingenuamente pensé, bueno, entro en noticias y después me voy a ventas y puedo trabajar en publicidad. Porque tú estudiaste mercadeo, ¿no? Publicidad. Sí, eso es lo que a mí me llamaba la atención en ese momento. Me interesaba más el lado de negocios que el lado de periodismo. Pero siendo la perfeccionista que soy y la obsesionada con hacer las cosas bien, pues me metí inmediatamente, regresé a la universidad, tomé cursos de periodismo y a la marcha también fui aprendiendo y se convirtió ya para mí una obsesión que marcó mi carrera. Porque ya no era únicamente hacer el periodismo y hacerlo bien, sino que descubrí cosas que me impactaron muchísimo. Es la gran necesidad que tiene nuestro público, o que tenía en ese momento nuestra comunidad, de información. Fíjate, te voy a contar una historia de una asignación que tuve que había en ese momento, éramos 25% de la población hispana en Los Ángeles, ahora somos más del 50%, ¿no? Pero éramos 25% y no había ninguna representación hispana ni en
el Consejo Municipal, ni en la Junta de Supervisores, ni en el Departamento de Educación, a ningún nivel. Dice, pues qué extraño. De repente se abre un escaño con la posibilidad de que un latino se fuera a postular. Ese día yo fui a cubrir las elecciones y entrevisté a 16 personas en la calle. Y de 16 personas en la calle, 15 no sabían. No sabían que había elección, no iban a votar, no iban a votar. Yo regresé al estudio y le dije a mi director de noticias, que en paz descanse, Pete Moraga, que me enseñó mucho. Le dije, Pete, no puedo hacer esta historia. Yo era muy novata, tenía muy poco tiempo trabajando. ¿Por qué? Le digo, porque la gente no está votando, porque no son ciudadanos, porque no están registrados, porque no les interesa, porque no sabían, no estaban enterados. Ahí está tu historia. Ahí está tu historia. Si los hispanos no tenemos representación es porque no hay participación por parte de los hispanos. Eso tuvo un impacto para mí tan fuerte que se convirtió en mi misión en mi carrera, desde ese momento en adelante, el empoderamiento de la comunidad hispana. Yo sabía que iba a ser mi misión darles la información que necesitaban para tener el poder necesario para que ser reconocidos. ¿Por qué no eran reconocidos? Porque no participaban. ¿Por qué no participaban? Porque no tenían la información. Entonces ahí nos tenemos que agarrar de la mano y crecer juntos. Y creo que eso es lo que ha ocurrido. Han pasado más de 3 décadas y hemos crecido juntos. Yo he crecido como profesional. La comunidad hispana creció de 14 millones en ese momento a 52 millones. Y la televisión hispana creció de pañales a coronas. Al gran rey imperio, exactamente. Exacto. Al gran imperio que es hoy, y además felicitando, por ejemplo, que en el mes de julio ustedes fueron los primeros, número 1, entre todos los networks en Estados Unidos, ganándole a los networks anglosajones. Así que es un gran mérito. Entiendo ahora con esta anécdota que tú me haces de hace más de 30 años, que cuando yo los veo a ustedes, a Jorge, a María Elena, que son los estandartes de nuestras imágenes en Estados Unidos, ¿verdad?, para la televisión en español, entiendo que hay periodismo, pero que también hay una pasión dentro de ustedes por el tema del activismo en el tema de la comunidad hispana. Entonces yo quiero preguntarte, cuando regresemos, ¿cómo manejan esto? ¿Cómo manejar esa misión, además, que implica un activismo social sin del todo desligarse de la supuesta neutralidad u objetividad que se espera de los periodistas? Volvemos en cuestión de un abrir y cerrar de ojos con María Elena Salinas. Su Twitter es María E. Salinas. La pueden seguir, está por el resto de la hora con nosotros. Pueden enviarnos preguntas, comentarios, saludos a través de @Cala CNN. Volvemos enseguida, no se nos vaya.